Hace una semana un policía experto en pederastia y pedofilia nos contaba cómo es este tipo de depredador sexual y cómo se le da la caza literalmente. Hoy tenemos novedades con este tema y una exclusiva. Por primera vez una víctima de un pederasta que ya fue condenado en 2011 a 8 años de prisión cuando la policía le pilló con hasta 89 vídeos de pornografía infantil y más de 1000 fotografías de adolescentes desnudos. Hoy rompe su silencio, Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Hemos oído un pequeño avance de lo que Marcos nos va a relatar en estos próximos minutos. Lo primero es darle las gracias por estar aquí en este plató. Sabemos que no es fácil para ti. Llevamos un rato hablando contigo antes de entrar aquí y ponerte delante de los focos. ¿Cómo empieza esta historia contigo, Marcos? Pues empieza en 2023, cuando este señor me contacta por Instagram, cuando yo tenía 17 años, respondiéndome a una historia que subía acerca del gimnasio, diciéndome que él era un entrenador, que podía entrenarme gratis, que ya había entrenado a más gente, que simplemente tenía que ir con él. Yo le digo que bien, que gracias, y seguimos hablando, y él normalmente me respondía a todas las historias que subía, o casi todas, y me decía que quedara con él. Básicamente siempre que me hablaba me decía que quedara con él. Todo continuó. Yo, como veía que siempre me decía de quedar conmigo, le dije, pásame una foto contigo porque me estás diciendo todo el rato de quedar y si no sé cómo eres no voy a quedar contigo. Me dijo que no y tal, le dejé de hablar y como vio que no le volví a hablar, pues al final me acabó enviando 2 fotos donde me decía que era él. Seguimos hablando y tal, diciéndome de quedar, y siempre me solía ofrecer como bebidas o un entrenamiento, tal, cosas para traerme. Una vez me dijo que había una persona que conocíamos en común, que era un amigo mío, y que él lo conocía y que había estado con su grupo de amigos, le había ofrecido bebidas, que sabían que era majo, no sé qué, buena persona, que le hablase y le preguntara. Cuando le pregunté me dijo que sí, que era majo y tal, y le envié las fotos que me había mandado y me dijo, no, este no es. Le dije, este señor me ha dicho que es él. Me dijo, no, pues este no es. Le dije a mi amigo, oye, pero es majo y tal, porque me está diciendo siempre quedar y tal. Me dijo, sí, yo he quedado con él, es majo. Al final me acabó ofreciendo trabajo este señor y como me habían hablado pues ya bien de él, dije, pues aunque me haya pasado las fotos falsas, simplemente sería porque, no sé, o tendría algún tipo de inseguridad o era un hombre extraño y tal, pero acabé yendo a su local donde me ofreció trabajo. Además, él por WhatsApp tenía mucha insistencia en quedar en persona. Me decía que no se podía hablar en WhatsApp porque yo le decía acerca del dinero que iba a recibir, de lo que iba a tener que hacer, tal, pero me decía que no, que en persona siempre, hasta que llegó el día en que pues le dije que sí y quedamos en persona para trabajar yo. Vamos a parar ahí, Marcos, vale, porque ha habido hasta 2 encuentros físicos en persona, sí, con esta persona que ahora nos relatarás. Pero vamos a presentar a Ana Notívoli, psicóloga que está con nosotros. Ana, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Hemos estado ella y yo, Vanessa, hablando con Marcos, me ha acompañado ella. Marcos nos iba relatando su experiencia. Ana iba, en muchos casos, Ana, asintiendo. Porque ha habido un momento que, ahora seguirá Marcos con el relato, que decía, y yo, y lo va a contar ahora, sintiéndose culpable, acudí a la cita. Y Ana le decía, no tienes por qué sentirte culpable, Ana. Es muy habitual en el perfil de víctima en menores y también en adultos, pero en menores además va acompañado pues, de otro tipo de emociones también asociadas a la propia inmadurez, ¿no? de la edad. Ese sentimiento de culpa, ¿no? De culpa de por qué he ido, esto me ha pasado por mi culpa, seguro que podría haberlo hecho diferente. Entonces, esto es algo muy habitual y desde la terapia de psicología siempre la trabajamos, ¿no? Es decir, el poder dejar de sentir esa culpa, porque esa culpa al final es un peso añadido que a veces no nos deja avanzar, ¿no? Marcos, nos hemos quedado en el momento en el que tú acudes con una supuesta oferta de trabajo y entendiendo que era conocido de algún punto cercano tuyo, de algún conocido tuyo. Pues como digo, me citó en su taller. Y nada más entrar fueron comentarios sexuales, bromas sexuales. Incluso me dijo que si yo en algún momento me quería masturbar o quería traer a alguna persona para tener relaciones sexuales con ella, había un cuarto en ese taller donde me podía meter y que solo se lo tenía que decir a él y tal. Y eso solo fue el principio, porque como digo, todo el rato bromas sexuales, comentarios sexuales. Solo trabajé creo que 5 minutos y se supone que iba a ir para trabajar y para que me explicara un poco todo, el salario y todo eso, pero durante todo el rato solo fueron bromas y yo mirando al móvil porque estaba incómodo de todo lo que estaba diciendo. Ana, ¿cómo se actúa en una situación en la que está contando Marcos? Ahora nos contará que hubo otra quedada más. ¿Cómo se actúa cuando te ves
contra la espada y la pared, porque la pregunta que seguro que la gente se hace en casa, ¿por qué no saliste corriendo del lugar? Muchas veces hay un estado de shock, un estado de miedo, hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la figura de poder del abusador y la figura, pues, de incertidumbre, de bloqueo que siente la víctima, que muchas veces les impide el salir de esa situación, porque después ya en frío sí que piensan, ¿no? Y dicen, jo, pues me tendría que haber ido, pero en ese momento esa situación de verte con una persona que claramente, físicamente y ya pues porque es la figura de poder de un empleador, es una persona que recordemos que le quiere dar un trabajo, ¿no? Entonces el aguantar esa situación y pues es imposible que salgan corriendo muchas veces. ¿Hubo otra quedada, Marcos? Sí. Básicamente terminó el primer día con, como digo, las bromas e incluso me dijo que me tenía que hacer un masaje. Yo le dije que no, pero me insistió en que tenía la espalda muy mal, que me tenía que hacer un masaje y me aprovechó que tenía tirantes para pues meterme la mano en la espalda y hacerme el masaje. También incluso me dijo que el próximo domingo tenía su cumpleaños y que si lo quería ir a celebrar con él, que iba a pasar una cosa muy especial. Yo le pregunté el qué, me dijo que no me lo podía decir, que íbamos a comer y que luego sería la cosa especial y tal. Le insistí varias veces en qué, porque me decía que si quería ir y le decía que no podía ir si no sabía el que iba a pasar. Me decía que era una sorpresa, que tal, que nos lo pasaríamos bien y tal. Y bueno, ya es cuando, como os digo, pues después al siguiente día yo ya había estado bastante incómodo la primera vez, pero este señor básicamente me siguió hablando varios días. Utilizó como un mal momento mío personal y él utilizó cosas que sabía que yo iba a querer, básicamente manipulación de alguna manera para volver a quedar conmigo, que yo quisiera volver a quedar con él. Y básicamente pues así fue, yo volví a quedar con él, esta vez solo media hora porque no quería sufrir otra vez toda la incomodidad que había pasado el primer día. Volví a quedar como de constante, las bromas sexuales, las historias también sexuales que contaba que le habían pasado a él y con otros amigos que por cierto eran menores. Me contaba cosas que no voy a contar las historias por privacidad de ellos, pero historias bastante asquerosas que todas además tenían relación con que él les había tocado a ellos y era como para que yo ganase confianza de alguna manera de estos. Por ejemplo, me contó la historia de una persona que era muy vergonzosa como yo, pero que a los pocos días como que se soltó y bueno, le había tocado sus partes básicamente y él pues se lo había tomado bien porque había agarrado la confianza y que eso era lo que tenía que yo hacer. Esta historia, por ejemplo, me la contó, está entre varias, vaya, me la contó cuando estábamos saliendo ya del local. Y se subió a la moto porque tenía que ir supuestamente a trabajar. Una vez se subió a la moto y la arrancó, me dijo, tú tienes que agarrar confianza como este chaval para que yo a ti te pueda hacer esas cosas. Y yo le dije, ya, vale, tal, porque lo que quería era irme, vaya. Me dijo, hacemos una prueba, refiriéndose pues a agarrar mis partes como en su historia le había hecho a este chaval, vaya. Le dije, no sé qué, él como comportándose como un niño, como con tono de insistencia, me dijo, venga por favor, un intento, no sé qué. Entonces le dije que no, me lo dijo unas 8 veces. Entonces ahí le dio igual y agarró mis partes, básicamente. Luego de esto, apagó la moto y me dijo, vamos a entrar al taller, entra al taller. Yo en ese momento estaba paralizado porque es que no había pasado más miedo en mi vida, me refiero. Yo ya le había dicho que no y aún así lo había hecho y encima me estaba diciendo que entrara al taller, siendo que ya estaba cerrado y él estaba subido a la moto a punto de irse. Sin saber cómo hacer, paralizado, entró al taller, le dije, ¿pero para qué? No sé qué, me dijo, tú entra, no sé qué. Entró, cerró el taller con llave. Básicamente se puso, o sea, me dijo, ya es que no quería que lo viera el peluquero porque había una peluquería enfrente, entonces lo hablamos aquí, no sé qué. Y se puso a tocarme, a agarrarme mis partes como con una mirada como acaramelada, un tono como si fuera su pareja, o sea, todo realmente asqueroso, como muy dulce todo. Yo no sabía qué hacer, estaba quieto con mucho miedo porque nunca me había pasado una situación así y desde este punto es muy fácil pensar pues haberte ido, pues haber salido corriendo ya, pero es que realmente cuando te encuentras en una situación así no sabes cómo actuar y es lo que me pasó. Yo estaba quieto, no sabía qué hacer y cuando nos hacen algo que no nos gusta, el cuerpo como inconscientemente que se echa hacia atrás.
yo hacía lo mismo, cuando me estaba tocando yo me echaba hacia atrás, pero él lo que hacía como para recolocarme era darme abrazos y besos, o sea, me agarraba dándome un abrazo, me daba besos y me decía, es que eres muy guapo, no sé qué, y luego volvía a tocarme. Ocurrieron varias tocaciones, por ejemplo, varios tocamientos, perdón, por ejemplo, en mis partes, por debajo de la camiseta y tal, en la espalda. Me hacía comentarios asquerosos como si no fuera porque me enfadaba, le daba, me morreaba básicamente. Siguió con los tocamientos y tal hasta que me cogió del pantalón y del calzoncillo y me fue a meter mano, me los estiró y me fue a meter mano, y ahí es cuando agarré fuerza y me lo quité básicamente, me aparté de él. Él dijo, ya está, que no te voy a hacer nada, no sé qué, y entonces ya no tardó prácticamente nada en coger e irse. O sea, además utilizaba como, me lo hizo el primer día, por ejemplo, hacerme una especie de anuncio que según él era de su empresa, que obviamente yo creo que estaba hecho específicamente para mí, que era... si me hacían una evaluación corporal me daban 20 euros. O sea, además él juega mucho con eso de cosas que supuestamente normalmente tú tendrías que pagar, él hacértelas gratis a cambio de, pues eso, de que quedaras con él y tal. Incluso me ofrecía 20 euros, como digo, por la evaluación corporal. Ana, me he quedado sin voz, terrible. Estaba escuchando a Marcos. Ya lo ha explicado él. Te pilla en una situación baja, personal, con una situación sí, física, no con poca capacidad para reaccionar. Y te ves ahí entre la espalda y la pared. Exacto. Por desgracia es cierto que generalmente los abusadores suelen utilizar esas situaciones personales, como él ha dicho, para atraerlos. A veces pues personas o niños que están en una situación económica desfavorable, como él ha dicho, pues ofreciéndoles dinero, o utilizando cualquier otro tipo de estrategias como juegos para las videoconsolas, ¿vale? Esto suele ser bastante habitual. Él lo ha explicado muy bien, ese estado de shock, ese impulso del cuerpo de echarse hacia atrás, que generalmente pues como ya viene de haber tenido otro tipo de condenas y posiblemente otros acercamientos con menores, ya sabe cómo volver a echar esa posición. Y estamos recordando, perdona Ana, que esta persona ha sido condenada a 8 años por pedofilia, porque tenía material pedófilo, porque tenía vídeos e imágenes de jóvenes menores desnudos, y la denuncia de Marcos vuelve a abrir otra vez la investigación hacia una persona que este tipo de perfiles, estamos hablando de gente que vuelve a las andadas, que aunque haya cumplido prisión, que aunque haya salido de la cárcel, no hay una reinserción, no hay un reciclaje, no ha cambiado en su modus operandi. Por desgracia es bastante habitual que en casos de pedofilia o pederastia haya otra vez cometer los mismos delitos, suele ser bastante habitual. Una vez que ha habido una condena previa y vuelve a haber otra vez una reincidencia, suele ser más probable que vuelva a haber más reincidencias una detrás de otra, ¿no? Es decir, cuando ha habido una condena y otra vez hay reincidencia, pues suele ser más probable que vuelvan a reincidir. Es cierto que depende un poco del país en el que nos encontremos, hay unas leyes u otras que castigan estos actos. Por desgracia, aquí en España hay un número muy grande de pedófilos y de pederastas que quizá pues debamos, con estos casos, pues poder poner en alarma y tomar más medidas, ¿no? Me gustaría preguntarle a Marcos, después de todo este relato que nos has contado, de esa situación que viviste, en el que estabas totalmente, que nos decías, en shock, ¿él en algún momento llegó a amenazarte de no digas nada, o ten cuidado con lo que cuentas, o esto te queda entre nosotros? Horas antes de quedar con él el segundo día, me envió un audio diciendo, entre muchas cosas, que si él y yo en algún momento por algo nos llegáramos a enfadar, no pasaría nada, no irían a por mí. Pero si yo se la liara muy, entonces, y lo dejo al aire, creo que es obvio lo que... Porque además se me ha olvidado mencionar, esta persona se juntaba con bandas latinas y todo eso. Y supongo que pues yo, al menos en mi opinión, creo que es obvio que hizo la amenaza horas antes del abuso, porque posteriormente me iba a denunciar y iba a tener en la cabeza su amenaza de no denuncies porque si no, ya sabes. ¿Por qué has denunciado, Marcos? ¿Por qué te has animado a presentar esa denuncia? No el por qué, porque hay que denunciar, quiero decir, eso es evidente, sí. Pero ¿por qué has tomado esta decisión? Yo al principio, cuando me abusa, no denuncio, pero 2 meses después este señor me vuelve a contactar con una cuenta falsa, esta vez haciéndose pasar por una empresa de gimnasios que me daban la estadía gratis a cambio de que fuera con un entrenador especializado suyo.
Yo ahí ya sabía que era él, no solamente porque usaba el mismo modus operandi, sino porque por cómo escribía básicamente. Entonces intento sacar pruebas para descubrir que es él y efectivamente desde un número de WhatsApp que me dio, me dijo, este es un entrenador que tenemos, y era su número personal, con el que había estado hablando con él anteriormente meses antes. Entonces una vez pasa eso, pues voy a la policía y le pongo la denuncia. Ana. ¿Cómo te sientes a día de hoy, después de lo que has vivido? Pues bastante mal, porque ha sido un proceso muy duro donde yo al principio no denuncié porque pensaba que yo tenía la culpa. O sea, me echaba la culpa de, es que he sido muy tonto al ir, porque es que era muy obvio. Y aparte, no sé, me daba miedo el hecho de que me pudiera hacer algo, como os digo. Marcos, sobre todo, con ese paso que diste, tan valiente, esa denuncia, y también con el paso que has dado hoy, viniendo hasta aquí, esta Conexión Aragón, lo que te quedas, y ahora mismo estabas pensando, nos lo decías antes a nosotros en mesa, es que quizá puedas estar ayudando hoy a otras personas que estén en esta misma situación o que hayan estado en esta misma situación. Sí, es que denunciar es muy importante, y además es que este señor del que hablamos, a día de hoy, a pesar de que está denunciado, sigue contactando a menores por redes sociales para quedar con ellos. Le da igual la denuncia o que ya haya sido condenado, sigue contactando con menores con las mismas tácticas para quedar con ellos, citándolos en diferentes locales que tiene. Y por eso, básicamente, cuando me enteré que seguía haciendo eso, quise, por así decirlo, alzar la voz para que la gente fuera consciente de lo que este hombre se dedica a hacer y que nadie le puede frenar hasta que entre a la cárcel. Bueno, Ana, en conclusión. Es muy importante esto que has hecho, porque a veces a los adolescentes, por mucho que los adultos salgamos en televisión diciendo, contando esto puede pasar, hasta que no lo escuchan a viva voz de un igual, muchas veces no son conscientes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si somos una persona de tu edad, un adolescente que ha sufrido esta situación o que cree que puede estar siendo contactado por una persona que posiblemente tenga estas intenciones? Por supuesto, comentárselo a alguien cercano, o si vemos que hay indicios de que pues puede ir a más, incluso pues ir a la policía, preguntarles, poner en conocimiento, pero no callarlo, ¿no? Esa sería un poco la conclusión, que si creemos que podemos estar siendo atacados por este tipo de personas, que no quedemos, que no nos creamos que todo es gratuito, que todo va a ser tan bonito, ¿no? Y que pongamos distancia y límites. Y uno de esos pasos sí tan importantes es el que dio Marcos, que dio ese paso adelante, denunció ese paso adelante y está aquí en Conexión, Enrique, para poner sobre la mesa estas situaciones. Sí, es una de las mesas, Vanessa, en la que menos hemos hablado tú y yo, porque queríamos escuchar a Ana y sobre todo porque queríamos escucharle a él. Gracias, Marcos. Marcos, gracias, muchísimas gracias por venir aquí y por alzar la voz. Gracias.